En la clase del día de hoy vamos a hablar sobre los cuentos. Por ejemplo, cómo se llama el autor de cada cuento, de qué nacionalidad es, qué les gustaría saber de su vida. Mira, por ejemplo, aquí estos niños están leyendo el cuento de Juan sin Miedo, de Cenicienta, de Hansel y Gretel. Estos cuentos son de los hermanos Grimm. En tu salón vas a leer este cuento que se llama El enano saltarín, en el cual aparecen diversos personajes como el rey, un molinero, su bella hija, un estrafalario enano y los exploradores del reino. Como les digo, ustedes van a leer este cuento, ¿verdad? Yo nada más les voy a ayudar a contestar algunas preguntas. Al final del cuento viene quién lo escribió, en este caso fueron los hermanos Grimm. Después van a leer el cuento del rey rana. En este cuento salen los personajes, sale un rey, una princesita, una rana, un príncipe y el fiel Enrique. Después de que lean estos cuentos, van a contestar algunas de las preguntas. Por ejemplo, aquí nos dicen, ¿quién es el autor del libro? Mira, el autor del libro aquí viene, son los hermanos Grimm. Después, ¿quiénes son los personajes? Ahorita ya se los estuve mencionando. También van a describir el trama, el desenlace, así como también en qué escenarios se desarrolló la historia. Para eso, ustedes pueden hacer una tablita así como esta. El primer cuento era El enano saltarín, de nombre Rumpelstiltskin. Este cuento fue escrito por los hermanos Grimm. En algunas ocasiones el libro o el cuento lo escribe una sola persona. En este caso fueron dos personas. Los personajes de este cuento son el rey, un molinero, la hija del molinero que después se vuelve reina y el enano. El trama de este cuento se basa sobre la hija de un molinero que es obligada a hilar paja y convertirla en hilo de oro, por lo que recibe la ayuda de un enano que en la tercera ocasión le pide a cambio a su propio hijo. En el desenlace, la reina descubre el nombre del enano. En el segundo cuento, el título es El rey rana. También el autor son los hermanos Grimm. En este cuento los personajes son el rey, la princesa, la rana, que al final es un joven príncipe, ¿verdad? Y Enrique, que es el criado del joven príncipe. El trama de este cuento se basa en que la princesa pierde su pelota de oro mientras jugaba en el manantial y una rana se la devuelve a cambio de convertirla en su amiga de juegos. En el desenlace, la rana se convierte en un joven príncipe. Como les digo, ustedes así pueden desarrollar su trabajo. Yo lo hice de esta forma para ayudarlos un poquito. ¿Cuál es el título del cuento? Bueno, El enano saltarín, Rumpelstiltskin. ¿Quién es el autor del cuento? Son los hermanos Grimm. ¿Quiénes son los personajes del cuento? El rey, el molinero, la hija del molinero, el enano estafalario llamado Rumpelstiltskin y los exploradores del reino. Los personajes son los elementos de la narración que llevan a cabo las acciones contadas por el narrador. Mira, según su función, hay personajes principales y secundarios. Los personajes o el personaje principal es aquel que destaca sobre los demás. Por ejemplo, en el primero, el que destaca es la princesa. Dentro del cuento tenemos un protagonista. En torno a él o en torno a ella gira el relato. Necesariamente ha destacado por encima de todos. Toda la historia se va a basar en base al protagonista o la protagonista, ¿verdad? Que puede ser individual o colectivo, puede ser una persona, pueden ser varias personas. También existe el antagonista. En este caso se opone al protagonista o está en conflicto con él o con ella. Por ejemplo, aquí el antagonista sería el enano. Dentro de un cuento también tenemos a los secundarios, ¿verdad? Bueno, los secundarios aparecen espontáneamente y también tenemos algunos que son fugaces. Estos son aquellos que aparecen en algún episodio, como por ejemplo el rey o el papá de la princesa. Aparecen muy poquitos. También dentro del cuento tenemos el trama. ¿Cuál es la trama? La trama cuenta los infortunados momentos que pasa una joven al verse enredada por las mentiras que cuenta su padre a un rey, y con esto desencadena una serie de sucesos que puede originar la pérdida de su hijo a manos de un duendecillo si ella no adivina su nombre. ¿Cuál es el desenlace? Uno de los exploradores del reino escucha una canción que cuenta el duendecillo, donde menciona su nombre y este le da aviso a la reina, quien finalmente le dice su nombre al duendecillo y con esto salva la vida de su hijo. ¿En qué escenarios o ambiente se desarrolla la historia? En esta historia es en un reino, el cual incluye campos y castillos. Después tenemos el siguiente cuento, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el título del cuento?
Es el rey rana. ¿Quién es el autor del cuento? Son los hermanos Grimm. ¿Quiénes son los personajes del cuento? Es el rey, la princesa, la rana y Enrique. ¿Cuál es la trama? La princesa pierde su pelota de oro mientras juega en el manantial y una rana se la devuelve a cambio de convertirla en su amiga de juegos. ¿Cuál es el desenlace? La rana se convierte en un joven príncipe. ¿En qué escenario o ambiente se desarrolla la historia? Se desarrolla en un reino. El autor de mi cuento favorito. En equipo, decidan qué les interesa saber sobre los autores de los cuentos que leyeron y dónde buscar información. Pueden guiarse con algunas preguntas, como dónde y cuándo nació. Utilizan un seudónimo o su nombre. Algunos niños dicen que ¿qué es un seudónimo? Bueno, un seudónimo es como se conoce a una persona. Por ejemplo, aquí en México hay un futbolista que le llaman Chicharito. Su nombre verdadero es Javier Hernández, pero todos lo conocen como el Chicharito. También puedes hacer preguntas de cómo se llaman sus cuentos más conocidos. Otra de las preguntas que puedes hacer es, ¿se dedica o dedicaba a otra cosa además de escribir cuentos? ¿Cuáles son o eran sus pasatiempos? En este caso nos están dando un ejemplo de un texto biográfico. Mira, aquí tenemos la biografía de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm nacieron en Alemania en 1785 y el otro nació en 1786. Ambos estudiaron Derecho de 1802 a 1806, pero como les interesaba investigar sobre lenguas y folclore del país, recorrieron diferentes lugares y hablaron con campesinos, vendedores de mercados, leñadores, entre otras personas. Así recuperaron historias de los lugareños, quienes los conocieron por sus abuelos. Se cuenta que la mayor parte de las historias recopiladas se las narró una mujer llamada Pastora en 1812 y 1822. Los hermanos Grimm publicaron una colección de cuentos que titularon Cuentos Infantiles y del Hogar, que también llegó a conocerse como los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Entre sus cuentos más populares están Hansel y Gretel, Blancanieves, Cenicienta y Juan sin Miedo. Wilhelm murió el 16 de septiembre de 1859 y su hermano Jacob el 20 de septiembre de 1863. Bueno, así como ustedes miraron esta biografía, así ustedes van a escribir una biografía de un autor de sus cuentos favoritos, ¿verdad? Recuerden que tienen que meter la introducción, que es el asunto de la nota, los datos relevantes de la vida del autor, los comentarios de algunas de sus obras y la conclusión. Así como ustedes pueden ver, en la biografía del autor que a ustedes más les agrade, pueden escribir diferentes datos, ¿verdad? Muchas de las personas que utilizan las biografías de sus narradores enumeran todos los cuentos que han escrito o las historias, relatos. También donde estudiaron, como los hermanos Grimm, que eran abogados. No tenía nada que ver con contar cuentos, ellos eran abogados, pero se dedicaron a viajar. Es por eso que muchas veces nos recomiendan viajar para conocer diferentes cosas, así como también hablar con nuestros abuelos o con las personas de más años de ciertos lugares, porque las personas que tienen más años saben muchas historias. Bueno, recuerden que las biografías no solamente pueden ser de personas que cuentan cuentos, también pueden ser de artistas. Por ejemplo, se cuenta que José Alfredo Jiménez, él escribía canciones y que él se iba a un lugar a escribirlas y a él le gustaba mucho escuchar las historias de las demás personas y en base a esas historias él escribía sus canciones. Así como también a mí me llamó mucho la atención de la biografía de María Elena Velasco, mejor conocida como la India María. Se cuenta que la India María se iba a los pueblos para escuchar cómo hablaban los indígenas, cómo vestían, cómo se movían, cómo caminaban. Es por eso que es muy importante que si ustedes quieren escribir la biografía de una persona, busquen en el internet o busquen en periódicos, en revistas o hablen con sus abuelos para que sus notas biográficas sean lo más cercanas a la realidad. Después de haber trabajado con las biografías y los cuentos, llenen el siguiente cuadro y sean honestos en llenarlos. Aquí nos dicen, conozca la utilidad de los textos biográficos. Ustedes palomeen cómo lo hacen, si lo hacen muy bien, a veces lo hacen o necesitan ayuda. Sé dónde localizar datos de la vida y de la obra de un autor. Aquí por ejemplo yo le puse lo hago a veces. Recuerden que las palomitas siempre deben estar aquí, ¿verdad? En lo hago muy bien. Yo les marco diferentes lugares para que ustedes tengan una idea de cómo lo deben de hacer. También recuerden que deben de contestar si trabajan en equipo con entusiasmo. Si sí lo hacen a veces o les falta. Toma en cuenta las sugerencias de mis compañeros para mejorar mis escritos.
En esta ocasión yo lo puse aquí, me falta hacerlo. Me propongo mejorar en aceptar los comentarios e ideas de mis compañeros. No siempre lo que digo o pienso es lo mejor y debo olvidar el egocentrismo. ¿Por qué puse este comentario? Bueno, porque en ocasiones nosotros, como se dice, ¿verdad? No nos bajan de nuestro macho. Queremos que las cosas se hagan a nuestro modo o pensamos que lo que nosotros decimos o hacemos es lo correcto y en ocasiones no aceptamos los comentarios o ideas de nuestros compañeros. Recordemos de no ser egoístas. Nosotros no somos el centro de atención. Tenemos que trabajar siempre en equipo para que el trabajo salga mejor. Bueno, amiguitos, hasta que ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.